¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Hermanos y amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir a esta hora este devocional, Una cita con Dios, sabiendo que es de edificación para sus vidas porque lo hacemos a la luz de la palabra de Dios con todo nuestro corazón y con la seguridad que edificará su vida cristiana. Hermanos y amigos, hoy quiero hablar acerca de la cultura de la iglesia y comenzaré por decirles que la iglesia cristiana no tiene una cultura establecida. Cuando nosotros analizamos este aspecto, nos podemos preguntar, ¿cuál es la cultura establecida en la iglesia cristiana? Si nosotros vamos a cualquier congregación, la una se diferencia de la otra, ya sea en doctrina, en la forma del culto, en muchas cosas, pero no hay igualdad, no hay una identidad en la iglesia cristiana a la luz de la Biblia que pueda decir todas creen o hacen lo mismo. Entonces, la iglesia no tiene una cultura establecida. Nosotros podemos ver, a manera de ejemplo, que los musulmanes tienen una cultura establecida que se llama el Islam. Ellos en su forma de vestir, en su forma de comer, en su forma de comportarse y de creer, tienen uniformidad, tienen unidad. Y se habla de una cultura islámica. Lo mismo pasa con la cultura en la India. Allá hay algunos principios de esa conducta y de esa cultura, donde todos, por ejemplo, son vegetarianos, donde tienen ciertos principios budistas y demás. Entonces hay una cultura también allá. Entre los judíos ocurre lo mismo. El judaísmo es una cultura, además de ser una religión, es una cultura. Y por eso ellos no dejan a cualquiera allá participar ni nada de esas cosas, porque ellos respetan su cultura y la tienen establecida, tanto en su forma de vida como en sus creencias. Pero la iglesia cristiana no tiene una cultura. Y cuando hablamos de este aspecto, algunos dirán, no, pero es que hay libertad. Es verdad. Nosotros somos llamados a libertad porque el Señor Jesús así lo dijo, la verdad los hará libres. Y el apóstol Pablo, escribiendo por ejemplo a los Gálatas, dice que nosotros debemos andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero eso no da lugar a que cada cual haga lo que quiera, crea lo que quiera y se conduzca como quiera. No, hay unos principios establecidos, especialmente hablo del Nuevo Testamento, porque estoy hablando a la iglesia, a los creyentes. Encontramos, por ejemplo, capítulos enteros que nos hablan a la luz de la Biblia cómo debemos vivir. Cuando yo hablo de una cultura, estoy hablando de la forma de vida. El apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y eso daba a entender que a partir del momento en que la persona recibe a Cristo como su Salvador, es consciente de la necesidad de ser salvo, recibe a Cristo y nace de nuevo, debe comenzar una vida nueva. Y esa nueva vida es una cultura. Esa cultura está a la luz de la Biblia. Encontramos, por ejemplo, capítulos enteros que nos enseñan cómo vivir la cultura bíblica. Romanos 12 tiene un título, dice deberes cristianos, y esos deberes cristianos son cultura, y ahí habla de muchos aspectos de la vida cotidiana. En Efesios capítulo 4 también habla de la forma de vida, y en el capítulo 5 habla de andar como hijos de luz, hablando de la forma de vida. Antes teníamos una vida desordenada, ahora tenemos una vida nueva, conforme a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 también nos habla de esa vida nueva y cómo se debe vivir.
En Hebreos capítulo 12 y 13 son dos capítulos que nos hablan también acerca de los deberes cristianos, acerca de la forma de vida, y tenemos que entenderlo, leer esos capítulos y empezar a vivir a la luz de la palabra de Dios. La carta del apóstol Pedro, especialmente la primera carta, también es una carta dirigida a una forma de vida que nosotros debemos tener en medio de un mundo y de una generación diferente. Nosotros debemos tener un comportamiento como hijos de Dios a la luz de la palabra de Dios. A eso me refiero cuando hablo de la cultura de la iglesia. No es cualquier cultura, es una cultura a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, lo que enseña la Biblia, cómo debe vivir la iglesia. Y en ese sentido, tenemos que nosotros vivir conforme nos enseña las Sagradas Escrituras. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme. Debemos entender claramente el propósito de la Biblia, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas, es enseñarnos cómo vivir la vida cristiana. Mi tiempo se fue y tengo que agradecerles por su tiempo y por estar conmigo a esta hora, y espero que la bendición de Dios sea sobre sus vidas y nos encontramos en el próximo programa. Mientras tanto, que Dios les bendiga.